¿Alguna vez han interactuado con alguna celebridad sin saber su verdadera identidad? ¿Alguna vez se han topado con alguien y de repente usted platica con esa persona sin saber quién realmente es? Y cuando menos se da cuenta, al final, oh, es alguien muy importante. Yo recuerdo una vez que iba para Honduras, llegué al aeropuerto, iba solo, y de repente me pongo a platicar con un señor, con un hombre más o menos de mi misma edad, y de repente a los minutos de estar platicando con él, me fijo bien en su cara, y ya me di cuenta que era un jugador de fútbol profesional de la selección mexicana, un portero, Jorge Campos. Yo creo que todos ustedes, los que les gusta el fútbol y son mexicanos, saben quién es Jorge Campos. Me lo encontré y ya después que me di cuenta que era él, ya mi perspectiva de él cambió y mi actitud con él cambió porque quería saber más de él, de su vida personal. Y fue algo bonito. También me sucedió esta semana pasada. Esta semana estuve interactuando con una pareja de ancianos pero muy agradables. Eran unas personas que ya estaban, voy a decir, en unos adelante de los 80 años y a medida que estábamos platicando, conversábamos, me di cuenta que su procedencia era de un país persa. Y durante la conversación salieron unas fotos. En la conversación me comenzó a enseñar fotos de él cuando estaba joven y me di cuenta de que él era un hombre, no era un hombre común y corriente, porque en su aspecto sí, parecía como cualquier otra persona normal que viene a este país, pero en ese momento me di cuenta que era un general en su país de origen. Y no solamente un general del ejército, sino que era un general que estaba bien conectado con el principal dirigente de ese país. Y dicho sea de paso, solo voy a decir de que los que tal vez sepan de la historia del Medio Oriente, el presidente de ese país se llamaba, le decían el Shah de Irán. Los que conocen de historia saben quién es el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi. Y él era uno de sus generales. Ya en ese momento que me di cuenta que el rango que tenía él, ya mi perspectiva con él cambió. Ya las preguntas o los comentarios que yo le hacía eran con respecto a su identidad como general. Y fue algo bien ya diferente. Ya no lo podía ver yo como una persona común y corriente que estamos alrededor, que tenemos alrededor nuestro. Pero ya que esta percepción de mi persona a él cambió, también podemos entender que eso es lo que sucede cuando nosotros nos damos cuenta quién realmente es el Señor Jesucristo. Y en el pasaje que vamos a ver esta mañana, vamos a ver que 3 de los discípulos del Señor experimentaron algo parecido, no igual, pero algo parecido, pero no fue esto algo casual. Lo que experimentaron ellos no fue algo de la casualidad, que de repente se encontraron con alguna persona y se dieron cuenta después de ese encuentro quién era él. No fue algo casual. El Señor Jesús fue el que se dio a conocer con ellos. Y es que el Señor tenía un propósito muy especial en las vidas de estos 3 discípulos, que más tarde estos 3 serían fundamentales para el reino de Dios. Si ustedes recuerdan la semana pasada, vimos en el capítulo 8 cómo Pedro hizo la gran declaración de la identidad del Señor. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y a partir de ese momento vimos también cómo el Señor, a partir de esa declaración, comenzó a explicarles a sus discípulos en detalle cuál era el plan de redención que Él tenía que llevar a cabo en la cruz del Calvario. En ese momento es como el Señor abiertamente comienza a decirles cómo Él tiene que Él llevar a cabo esta misión. Vimos también cómo ellos tenían una visión errada de quién era Jesús y cómo el Señor Jesucristo en ese momento comienza a aclarar esa visión. También vimos
cómo una visión clara nos enseña cuáles son los requisitos que nosotros debemos tener o llenar para seguir a Jesús. La verdad es que todo esto nos enseña que Dios tiene un plan para salvar a la humanidad de la muerte eterna. Dios tiene un plan para todos nosotros y ese plan está centrado en la persona de su Hijo Jesucristo. En el capítulo 9, Marcos relata un hecho impactante para estos discípulos, pero no solo también para ellos. Este hecho, yo les puedo decir que cambiará, si no lo ha hecho, cambiará sus convicciones y su entendimiento de las Escrituras para poder ver a quién realmente es Jesús. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a seguir viendo cómo esa visión que tenemos del Señor Jesucristo va cambiando poco a poco. Vamos a leer Marcos capítulo 9, versículo 1. Marcos capítulo 9, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Esto está sucediendo en ese momento, enseguida que Pedro da esa declaración y el Señor comienza a declararle su plan, y también es cuando el Señor les dice, ustedes necesitan hacer esto para seguirme. Y dice aquí, y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Si nos ponemos a pensar en esto, vamos a armar un poco más la escena. Ya dijimos que anteriormente Pedro identifica al Señor Jesús, pero Jesús va más allá de esa declaración y define el propósito correcto por el cual ha venido. A sufrir, a morir y a resucitar al tercer día. Y Jesús llama a sus discípulos a que sigan su ejemplo y tomen su cruz también. Este mandato debe haber realmente girado y flotado en las mentes de los discípulos por mucho tiempo, porque ellos no estaban preparados para eso. Pero ¿preparados a qué? ¿Por qué? ¿Qué significa entonces tomar mi cruz cada día y seguirlo? Recuerden que en ese tiempo el significado de la cruz no era el mismo significado que tenemos ahora nosotros. Dijimos la semana pasada que el significado de la cruz era muerte, era sufrimiento, era vergüenza, era oprobio. Eso es lo que sentían ellos. El concepto que tenían ellos de él era de un Mesías que venía a librar políticamente, pero no entendían completamente su misión. Los discípulos no entendían completamente la misión del Señor y especialmente esa parte que Él tenía que morir. Eso los tenía a ellos, pero bien confundidos. Y en el capítulo 9, Jesús está llevando a cabo con los discípulos la continuación de esa preparación para el ministerio de la redención de lo cual ellos iban a ser parte. El versículo 1 es crucial para que nosotros podamos entender todo el significado del resto del pasaje. Y es muy probable que para todos ustedes sea un poco difícil. Y créame, no es nada fácil entrar en este pasaje y ver en realidad cuál es lo que el escritor Marcos intenta comunicar a toda su audiencia. Y eso es lo que él intenta comunicar a nosotros también. Es lo que vamos a ver que como en este versículo o como en este pasaje el Espíritu Santo nos muestra la gloria de Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a ver. El Espíritu Santo nos muestra la gloria de Cristo Jesús. Y pensamos, otra vez el Señor hablando de su reino. Si vemos en este versículo dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Yo no sé si uno puede gustar la muerte o disfrutar la muerte, pero aquí está diciendo que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Está hablando aquí de nuevo del reino de Dios. Y los discípulos no entendían esto, no entendían el significado de lo que estaba diciendo. ¿Lo entiende usted? Puede ser que usted también no lo entienda y también está esperando la llegada del reino de Dios. Muchos esperan de que el Señor Jesucristo venga a la tierra y reine por 1000 años literales. Y muchos esperamos eso y todavía estamos esperando cuándo va a venir el reino de Dios.
Pero el Señor nos da un punto clave aquí, que cuándo es ese reino de Dios y ha de venir. Y sus discípulos iban a ser partícipes. En este versículo dice que sus discípulos iban a ser partícipes de la llegada de ese reino. Y este reino está hablando aquí del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo del Señor iba a ser derramado en toda carne. Es en ese momento cuando viene el reino de Dios, y ellos no lo entendían. Esta declaración también es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque solo así ellos podían entender completamente el propósito de Jesús en este mundo. Solamente por medio del Espíritu Santo podían ellos entenderlo, y no solamente entender el propósito, sino que ellos también ser partícipes de este propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Compartir el evangelio de salvación a toda criatura. Sin el Espíritu Santo, ellos no podían llevar a cabo esto. Sin el Espíritu Santo, ni usted ni yo podemos llevar a cabo este plan de salvación. 1 Corintios 2:14 dice que las cosas del Espíritu de Dios se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo dice ahí? Pero el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, dice. Estoy hablando en mis propias palabras. ¿Por qué? Porque le son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. O sea que la persona que no tiene al Espíritu Santo de Dios no puede entender el plan de Dios, no puede discernir el amor de Dios, no puede ejercer el amor de Dios. No nos equivoquemos. El hecho de asistir a la iglesia no significa que nosotros tengamos el Espíritu Santo. El hecho de que estemos en la iglesia no quiere decir que conozcamos a Dios. No es así. Solo por medio del Espíritu Santo, solo por medio de la presencia de Él en nuestras vidas, podemos tener una visión clara de quién es Dios. Es por medio de Él que usted y yo podemos ver la gloria de Cristo Jesús en nuestras vidas. Es de la única forma. Y es algo triste, como hoy, como en estos días se pisotea lo que es el Espíritu Santo. Muchas personas creen que se puede conocer a Dios sin necesidad de tener salvación. Y muchas personas lo toman como algo intelectual. Sin el Espíritu Santo en su vida, usted no podrá contemplar o conocer quién realmente es Jesús y qué plan tiene Él para su vida. Nunca entenderá lo que dice la Escritura y tampoco no podrá emplear esa Escritura de una manera efectiva y correcta en usted y en los demás. Ahora, ¿no se siente usted feliz de tener el Espíritu Santo? No escucho, hermanos. ¿No se siente feliz usted de tener el Espíritu Santo en usted? Yo digo, amén, gloria a Dios. Esto es lo mejor que le puede pasar al ser humano. The best thing that every human being can experience is the presence of the Holy Spirit in their lives. There is no other way around. Y muchas veces pasamos por dolor, pasamos por pruebas, pasamos por calamidades. Estamos constantemente en esta lucha. Y para cualquier ser humano, si ve todo esto, quiere decir, es una locura. ¿Cómo puede ser posible que yo pueda encontrar gozo, paz, felicidad en medio del dolor, en medio de todo esto siendo cristiano? Por eso 2 Corintios dice, el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. A continuación veremos cómo Pedro, Jacobo y Juan sintieron lo mismo, esa felicidad también, ese gozo también, de tener el Espíritu Santo cuando Jesús se transfiguró y se reveló en todo su esplendor. Pero aparte de todo ese gozo que ellos sintieron, Jesús también le estaba revelando quién realmente es Él, cuál es su gloria y su santidad, para que más adelante ellos pudieran entender todo su plan. Recuerde esto,
El Señor no solamente estaba manifestando su gloria para que ellos pudieran adorarle. Y vamos a ir por parte de todo esto. Primeramente vamos a ver que Jesús muestra su gloria para eso, para que usted y yo le adoremos. Vean lo que dice del versículo 2 al versículo 8. Dice así: 6 días después, en el capítulo 9 de Marcos, del versículo del 2 al 8. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto a Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando hablamos de la naturaleza del Señor Jesús, entendemos que Él es 100% Dios. He is 100% God and He is 100% human. Y dice aquí que su deidad no interfiere con su humanidad. Y viceversa, la humanidad del Señor no interfiere con su deidad. ¿Cómo podemos decir eso en un lenguaje práctico? El Señor fue 100% humano y no pecó. Pero eso no era limitación para Él para ser Dios. Por esa es la razón que Él nunca pudo pecar, nunca pecó. Porque a pesar de ser humano, eso no lo limitaba para ser Dios. Y viceversa, su deidad no fue limitada para ser humano. Ninguna ni otra, ni su deidad ni su humanidad tuvieron conflicto. Eso no quiere decir también de que Él abusó de su poder. Pablo dice que Él no se aferró a esa divinidad para humillarse a sí mismo. Es más, Él, todo su poder, sus milagros, sus sanidades, su sabiduría, su santidad, no salían de Él, salían del Padre. Él era el que obraba a través del Señor Jesucristo para llevar a cabo todos estos milagros. ¿Por qué? Porque Él no se valía de su deidad para actuar en su humanidad. Pero con todo esto necesitamos entender de que Él, su deidad, nunca estuvo por encima de su humanidad y viceversa. Y para estos discípulos, el ver a Jesús con un aspecto diferente, glorioso y resplandeciente, era algo nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús fue tan humano que toda la gente alrededor de Él lo miraba como un judío común y corriente. De la misma forma que yo miré a este Señor como una persona común y corriente, así lo miraban los judíos a Jesús, un judío más. Y muchas veces por eso es la razón que Él encontraba rechazo en las personas, porque lo miraban como una persona más del montón. Ellos no podían ver un aspecto glorioso, y es aquí lo que hace el Señor en este pasaje. Para esos discípulos, el ver a Jesús con un aspecto diferente, glorioso y resplandeciente fue algo nuevo, fue algo aterrador, pues recordaron también lo que pasó entre Moisés y Dios en Éxodo 33:20. ¿Qué dice Éxodo 33:20 con respecto a Moisés y a Dios? Dice así: y añadió, esto está hablando Dios, no puedes ver mi rostro. ¿Por qué? Moisés le dijo, quiero verte, quiero ver tu rostro. Y le dijo Dios, no puede ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo, he aquí hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado.
Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. En ese momento, Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, sos un pecador. Yo no soporto el pecado. No puedes ver mi rostro porque el pecado muere, se extermina enfrente de mí. Por ser una persona pecadora no podés ver mi rostro. En ese momento morís. Pero voy a taparte para que no veas mi rostro y voy a quitar mi mano una vez que pase para que por lo menos veas mi espalda. Esa es la misericordia de Dios y eso es lo que hace con Pedro, con Moisés. Pedro y los demás, Jacobo y Juan, se dan cuenta de esto, que están presenciando la gloria de Dios. Lo mismo, ¿por qué? Porque Moisés, una vez que estaba en la presencia de Dios, cuando bajaba del monte venía con su rostro resplandeciente. Todo él resplandecía y él tenía que ponerse un velo para que los demás personas pudieran acercarse a él. Todos los demás hebreos podían acercarse a él. Y estos 3 discípulos sabían que estaban viendo la gloria de Dios y sabían lo que esto significaba para ellos. Pero si estaban ante la presencia de Dios, la pregunta es, ¿por qué no murieron ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan? Estaban presenciando directamente la gloria de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no murieron? Por la misma presencia de Jesucristo en ellos. Porque Dios estaba viéndoles, no directamente a ellos, no estaba viendo a 3 hombres pecadores, estaba viéndolos a ellos a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la razón por la cual ellos no murieron. Esa es la razón por la cual ellos tuvieron ese impresionante, único privilegio de presenciar la gloria de Dios. Y esa es nuestra promesa. Un día, si usted tiene a Cristo en su corazón, un día va a poder estar en la presencia de Dios y ver toda su gloria sin ninguna limitación. Pero todo por Jesucristo. Porque no es directamente por nosotros, porque nosotros somos pecadores. Es Jesucristo el que interviene. Y Dios, cuando usted lo mira, recuerde, usted es santo una vez que tiene al Espíritu Santo en usted. Una vez que usted tiene el Espíritu Santo, usted es santo ante Dios. ¿Por qué? Porque no lo está viendo directamente a usted, lo está viendo a través del sacrificio de Jesucristo que hizo en la cruz. Esta es la única forma que nosotros podemos tener una entrada libre al trono de la gracia. Es por medio de Jesús que podemos contemplar la presencia de Dios y aún vivir eternamente y para siempre. Es por medio de Él que podemos tener vida eterna, poder tener comunión con Dios. Es por medio de Jesucristo que nosotros podemos darle honra y gloria a Él. Solamente a través de ese sacrificio podemos hacerlo. Por medio del sacrificio de Cristo Jesús podemos tener una comunión directa con Él. Y esto sin que tengamos que morir. Eso es la preciosa gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la gloria del Señor. Y estos 3 discípulos tuvieron ese privilegio de ver esa gloria de Dios y aún vivir para contarlo. Y Pedro se da cuenta de eso. El apóstol Pedro se da cuenta que él ha experimentado directamente la gloria de Dios. Anote esta cita para que después usted lo pueda leer. Segunda Pedro 1, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 18. Pedro le dice a su audiencia esto lo que acabamos de leer, esta experiencia de presenciar la gloria de Dios. Ahora, en ese momento, volviendo a esa escena donde el Señor Jesucristo es transfigurado, Pedro hace algo que en realidad yo creo que cualquiera de nosotros hubiera hecho. Hace algo que todos los que hemos experimentado la presencia de Dios en nuestras vidas queremos hacer. Fíjense bien, está Pedro viendo al Señor transfigurado en su verdadera imagen como Dios. Se le presenta a Moisés y se le presenta a Elías.
Y en ese momento yo me imagino que Juan y Jacobo a saber qué estaban haciendo. Pero como siempre, Pedro, el impulsivo, interrumpe esta escena porque están Moisés y Elías platicando con Jesús. Y se les acerca y le dice, Señor, mira, hagamos una enramada. En otras palabras, hagamos un tabernáculo para vos, para Moisés y para Elías y quedémonos aquí, hombre. Esto está precioso. ¿Quién quiere andar en estas cosas de agarrar mi cruz y seguirte? Estémonos aquí. Bueno es estar nosotros aquí. Esto nos sucede todo el tiempo con respecto a la gloria de Cristo. Nos emocionamos cuando experimentamos su gloria. Decimos, Señor, queremos que este momento sea eterno. Señor, con estas alabanzas siento yo la presencia de tu Espíritu y no quiero parar de alabarte. Quiero seguir en este trance. Quiero seguir en tu presencia y olvidarme de todos los problemas, todas las amenazas, todo lo que hay afuera en este mundo. Eso es lo que sentía Pedro. Y eso es lo que sentimos nosotros cuando estamos alabando, levantando alabanza al Señor. Pedro estaba haciendo eso. Disfrutar de la presencia de Jesús y sus beneficios y nada más. ¿Suena algo familiar esto? Sí, eso es cierto. Muchas veces sin querer nosotros también actuamos así y queremos estar en ese lugar. Pero recuerden, ¿cuál es la ordenanza? Ordenanza es una orden que le da el Señor Jesucristo en el capítulo 8. Si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y nos olvidamos de eso. Creemos que la gloria de Dios es simplemente estar ahí presenciándolo y gozándonos en Él. Eso es una parte. La otra parte es seguir, tomar nuestra cruz y seguirlo. Jesús muestra su gloria, pero ¿para qué? Esa es la razón por la cual muestra su gloria. Para que le adoremos no solamente a través de las alabanzas. El Señor no solamente quiere que nosotros le alabemos a través de los cantos, también a través de nuestro sacrificio y a través de nuestra obediencia. El Señor quiere que nosotros seamos obedientes a Él. Después de todo esto que Pedro está diciendo, Señor, hagamos 3 enramadas, tres tabernáculos aquí. ¿Qué es lo que dice el Dios el Padre? Dice, entonces se formó una nube, en el versículo 7, entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube. Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué le está diciendo? Un momentito, Pedro, ya vas de nuevo con tus impulsos. No es lo que vos pensás, Pedro. Es lo que Cristo quiere que vos hagas en tu vida. It's not how you think about the Lord, how do you think you want to serve. It's how Jesus Christ wants you to serve Him. It's not about me. It's not about how I think about Him. It's how He wants me to act for Him, to live for Him. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Y esta es esta verdad que sale a relucir muchas veces. Pero cuando el Señor nos dice, I want you to live according to my will, then so many questions raised about this commandment. Jesús muestra entonces su gloria. Cuando salen todas estas preguntas, Jesús muestra su gloria entonces para que nosotros confiemos en Él. No para que razonemos, no para que salgan más preguntas y Él las conteste, sino que para que nosotros confiemos en Él. El versículo 9, después de toda esta experiencia, vean lo que dice el versículos 9 al 13. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Ahí venían las preguntas. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo, es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas. Y, sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado? Pero yo os digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Fíjense bien cómo trabaja esto.
Ellos se someten al mandato del Señor que no divulguen esto a nadie hasta que Él haya sido resucitado. Ellos comienzan a confiar en la gloria de Dios, pero hay un problema, tienen preguntas y comienzan a decir, bueno, ¿cómo es esto? En la resurrección, el de resucitar desde los muertos. Tienen a Moisés, tienen a Elías ahí, lo ven ahí con el Señor Jesucristo. No fue algo que ellos estaban, una visión, sino que lo estaban viendo, lo estaban palpando. ¿Cómo es esto que puede haber resurrección? Y le preguntan a él estas cosas. ¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Un momentito, resucitó Elías. Si vos sos el Cristo, ¿cómo es posible que si los escribas dicen que Elías tenía que venir primero, cómo es que no ha venido? Y el Señor les dice en Lucas capítulo 1, en Lucas capítulo 1, el Señor habla de todo esto y les dice de que Elías está ya, vino ya, pero por medio de Juan el Bautista. Es Juan el Bautista que viene con el Espíritu, con la misma misión de Elías. Y es ahí donde se está cumpliendo la palabra. No es en realidad de que Elías tenía que resucitar, sino que es el espíritu de Elías, de ese mismo linaje, tenía que venir para que pudiera llevarse a cabo la escritura del Señor. Es ahí donde se podía ver todo lo que el Señor estaba diciendo y todo lo que la Biblia estaba, el Antiguo Testamento estaba hablando de el Señor. Eso es lo que está hablando el Señor, eso es lo que nos pide. No nos pide tanto qué preguntas hacer, sino que confiemos en Él. ¿Estaban ellos confundidos? Sí, estaban confundidos, pero no exactamente por todo por quién era Jesús, sino que por lo que estaban presenciando. ¿Cómo se conecta esto en realidad como nosotros seguimos al Señor Jesucristo? ¿Cómo se conecta? Bueno, podemos decir, ¿por qué aparecen Moisés y Elías con Jesús y no Abraham y no David y no cualquier otro profeta? Si no fueron entonces Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque toda la escritura da gloria a Cristo Jesús. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento juntos dan gloria a Cristo Jesús. Y esa es la razón por la cual Moisés y Elías están ahí. La presencia de Moisés representa la ley de Dios dada al pueblo de Israel. Y la presencia de Elías es el linaje mesiánico de profetas que estaban dando el mensaje de la venida del Mesías. O sea, en otras palabras, Moisés y Elías estaban representando la ley y los profetas ante el Señor Jesucristo. Y en el Señor Jesucristo se une todo esto. Toda la escritura se une, Señor, en Él. Toda la escritura está fundamentada en Jesucristo. Y para que los discípulos pudieran ver la gloria completa de Jesús en la misma escritura, por esa razón lo hizo, para que ellos pudieran entender después de la resurrección del Señor, por medio del Espíritu Santo, pudieran ver cómo todo se conecta con el Señor Jesucristo. Es por ello que Marcos nos muestra la gloria del Hijo del Hombre, para que por medio del Espíritu Santo, nosotros le adoremos, para que por medio del Espíritu Santo también nosotros confiemos en Él. Pero no solamente en un concepto, sino que también por medio de su palabra, por medio de nuestra obediencia. El Espíritu Santo nos sostiene por darnos vislumbres de Jesús. El Espíritu Santo nos guía para que a través de su palabra podamos nosotros ver al Señor, saborearlo, para que nosotros lo podamos ver en nuestra oración, para que nosotros lo podamos celebrar en la cena del Señor,
para que nosotros podamos celebrar a través de los bautismos, para que podamos nosotros oírlo a través de su palabra, para que nos deleitemos en Él, en comunión, y descansemos en Él a través de la oración. Todas estas cosas nos muestran la gloria de Cristo y nos muestran también el recordatorio del Evangelio para seguir a tomar nuestra cruz y seguirlo cada día. Déjeme decirle algo. El Evangelio no es nada sobrenatural. El Evangelio es real. El Evangelio es de sacrificio. El Evangelio es de obediencia. El Evangelio es de confianza en Cristo. Nunca el Señor nos dijo que ser cristiano, que ser un seguidor de Él iba a ser fácil. Por eso nos dijo, tome su cruz cada día y sígame. Yo en realidad no sé dónde está su relación con Cristo esta mañana. No lo sé. Y no lo voy a decir, ni me interesa. Me interesa que usted tenga una buena relación con Él. Me interesa que usted entienda completamente cuál es la gloria de Cristo. Me interesa que usted tenga una visión correcta de quién es Jesús en su vida. ¿Se le hace difícil a usted negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirle? Mire, no importa si usted está en la cima de una montaña viviendo la mejor experiencia de su vida, o si está en el valle de sombra y de muerte, no importa dónde esté. ¿Está usted teniendo una visión clara de lo que es la gloria de Cristo? Quiero decirle esta mañana que seguir a Jesús, el Hijo del Hombre, el Cristo de gloria, el humilde siervo que sufre, es la mejor decisión que usted puede tomar o haya tomado o puede tomar hoy. ¿Está siguiendo al Señor Jesucristo obedientemente esta mañana? ¿Es su vida un reflejo de esa cruz de Cristo? Él está pidiendo a todos y cada uno de nosotros la misma pregunta que le hizo Él a sus discípulos. ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién soy para ti? ¿En realidad soy tu Dios? ¿Soy tu Salvador? ¿Soy aquel que dio su vida por vos? ¿O simplemente soy un concepto de unas reglas o de unos consejos a seguir? Solo les digo esto. Si usted ya hizo esa confesión, si usted le ha entregado su vida al Señor, es necesario que usted le sea obediente completamente. Si usted quiere hacer profesión de fe, lo invito a presentarse durante esta oración. No importa qué tan adulto o tan pequeño sea, usted tiene la necesidad de recibir salvación, de recibir a Cristo en su vida. O tal vez usted necesita renovar su vida al servicio del Señor. No estoy hablando de renovar su salvación, porque es el regalo de Dios. Pero si usted siente ya de que es necesario que usted renueve su servicio ante el Señor, renueve ese compromiso que el Señor ha hecho por usted, hoy lo puede hacer. O simplemente usted necesita saborear la gloria del Señor Jesucristo y no lo ha experimentado. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, mejor dicho, usted le pida al Señor: Señor, quiero que seas el dueño de mi vida, quiero contemplar tu gloria, quiero tomar mi cruz
cada día y seguirte. Quiero serte fiel a través de tu Espíritu Santo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu Espíritu. Te damos gracias por tu salvación. Padre Celestial, tu salvación no nos pertenece porque fue dada por tu Hijo Jesucristo en la cruz. Y ese fue el regalo que nos has dado, Padre, para que nosotros podamos contemplar tu gloria. Nos has dado, Señor, de tu Espíritu para que nosotros tengamos esa comunión sin poder morir, Padre, para que así tengamos vida eterna. Señor, todo esto lo has dado por amor, Padre Celestial. Pero esa gloria no solamente está representada en verte, Señor, en experimentarte, sino también en servirte, sino también, Padre Celestial, en el sacrificio de nuestras vidas, en el compromiso que tengamos. Porque a pesar de cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier prueba que pasemos, Padre, sabemos que tu presencia está en nosotros, tu Espíritu está en nosotros y Él es el que nos da paz, el que nos da la fuerza para seguir adelante, el que nos da nuestro gozo, Padre Celestial. Es el que quita el temor, porque el apóstol Juan dice que en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Vos sos amor, Padre, y solo vos, Padre Celestial, puede echar fuera el temor que hay en nuestras vidas. Señor bendito, cambia nuestros corazones, Padre. Limpia nuestra vista, Padre, para que podamos ver tu gloria conforme a tu voluntad, conforme a tu deseo, no al nuestro. Conforme, Padre Celestial, a ese plan que tenés para cada ser humano, Señor, que clama tu nombre, Señor bendito. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre santo. Amén.